Haití. ¿Estás para algo de racismo? ¿Te gustaría algo de racismo? Haití. Colapsó. No hay gobierno, no hay ley, no hay justicia. No es una exageración, no es una metáfora, es la cruda realidad. La capital, Puerto Príncipe, está tomada por pandillas. Más del 80% del territorio está bajo su control y el Estado, si es que todavía se lo puede llamar así, no tiene ningún poder. En este país, tener un arma está tan normalizado como el hecho de tener una heladera en tu casa. Ya se da por hecho, pero... Bueno, Estados Unidos. A ver, es muy Estados Unidos eso, ¿no? Demasiado Estados Unidos, ¿eh? A ver, vamos a ser honestos. Vamos a ser sinceros. Estados Unidos, brother. Lo peor es que no pasó esto de un día para el otro. Haití no es una víctima de un desastre natural o de una crisis inesperada. Bueno, a ver. Hubo un terremoto un poquito complejo una vez, ¿no? Haití es el resultado de décadas de corrupción, políticas fallidas y un abandono total. Los gobiernos no hicieron nada. La comunidad internacional miró para otro lado y el pueblo quedó atrapado en el infierno. Lo que pasa en Haití hoy es el aviso de lo que puede pasar en cualquier país que siga este camino. Es un problema para toda la región, específicamente para República Dominicana, que ya está sintiendo el impacto directo de esta crisis con una migración descontrolada que está generando conflictos en la frontera. Pero hay algo más, algo de lo que nadie quiere hablar. La pregunta que realmente importa, ¿hay solución para Haití o ya no hay vuelta atrás? En este video vamos a analizar cómo el país más pobre de América llegó a esta situación, qué consecuencias va a traer para sus vecinos y sobre todo si hay alguna forma real de rescatarlo antes de que sea demasiado tarde, antes que desaparezca por completo. Haití no fue siempre así. Hubo un tiempo que este lugar tenía esperanzas, tenía un futuro, pero todo eso se derrumbó. Y no fue por casualidad, fue por consecuencia de una sucesión de gobiernos corruptos, de saqueos institucionales y una comunidad internacional que jugó con Haití como si fuese un experimento fallido. La crisis en Haití no comenzó ayer, no hace 1 o 2 años, sino décadas que el país viene cayendo en un pozo del que nunca pudo salir. Pero el golpe final llegó con el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Ese fue el punto de quiebre definitivo. El Estado quedó completamente destruido, el país sin liderazgo y el vacío de poder lo llenaron las pandillas. Literalmente. Hoy en día hay más de 200 literalmente literal grupos armados operando en el país, controlando barrios enteros, financiando secuestros, extorsiones y tráfico de armas. En Puerto Príncipe, la policía ya no entra a ciertos sectores, es tierra de nadie. Y lo peor es que el gobierno haitiano, si es que todavía se lo puede llamar así, no tiene ni la más mínima capacidad para recuperar el control. Para colmo, los intentos de la comunidad internacional por rescatar a Haití han sido un fracaso tras otro. Cuando la ONU hace años atrás mandó fuerzas de paz, ¿no hay caníbales ahí? Para tratar de calmar un poco la situación, todo terminó en más de lo mismo o incluso peor de lo que ya estábamos viendo. Creo que este tema ya se lo saben, ¿no? Las ONG y los organismos internacionales no sirven para nada. ¿Por qué usa traje en su casa ahí? Porque queda fachero. Hay que decir la verdad. Te pones un buzo negro y un traje negro arriba y queda fachero. Para los videos queda fachero. O sea, queda muy chad. ¿Tiene sentido? No, pero queda chad. Uno siempre tiene que verse chad. ¿Piensan que la ONU, si hubiese querido realmente, no hubiese solucionado la situación de Haití? Si le sobran recursos. Y ojo, la culpa no es de los haitianos. Los que pudieron escapar lo hicieron, como vos o yo hubiésemos hecho. Hoy la migración haitiana es más grande que nunca. Y los que se quedaron están atrapados en un país que ya no les pertenece. El resultado de todo esto es un país colapsado, sin economía, sin infraestructura y sin futuro. Y la pregunta que nadie se anima a responder es: ¿realmente hay algo que se pueda hacer para salvar a Haití de esta situación? No sé, brother. Porque cuando un país llega a este nivel de destrucción, cuando la gente prefiere escapar en balsas a quedarse a luchar, la solución no es tan simple como cambiar de gobierno o pedir elecciones.
La solución, si es que existe, requiere algo mucho más profundo. Y lo peor de todo es que el tiempo se está acabando. El problema de Haití ya no es solo de los haitianos. Es una crisis que está desbordando las fronteras y afectando directamente a República Dominicana, que ahora se encuentra en una situación insostenible. La migración ilegal haitiana ha alcanzado niveles sin precedentes. Miles de haitianos cruzan la frontera todos los días, escapando del caos absoluto en el que se ha convertido su país. En su desesperación, buscan trabajo, comida, seguridad, cualquier cosa que les permita sobrevivir. El problema está en que los que llegan, los que cruzan la frontera, no todos son trabajadores honestos y familias. Entre ellos se infiltran pandilleros, criminales, traficantes, que están trasladando el infierno de cómo se vive en Haití a suelo dominicano. La Policía Nacional Haitiana acaba de informar que peligrosa banda de haitianos cruzan la frontera hacia la República Dominicana. Eso es para que ustedes se den cuenta si aún tenían dudas, porque hay gente ingenua que creen que la frontera está protegida y no es así. Uno se llamaba Jimmy Salde. Literalmente, literal, su nombre era Jimmy Salde. ¿Cómo te llamas? Jimmy Salde. Tranqui, Jimmy Salde. En República Dominicana, la tensión es palpable. La gente está harta. Los barrios dominicanos están viendo cómo el crimen se dispara, cómo las pandillas haitianas se organizan y cómo la presión sobre los recursos aumenta. Hospitales colapsados, escuelas saturadas, trabajos ocupados por inmigrantes ilegales que aceptan sueldos miserables que un dominicano no está en condiciones de aceptar. Y mientras tanto, el gobierno dominicano trata de contener una crisis que está completamente fuera de control. Y más allá de que el gobierno dominicano habla de deportaciones, le pueden preguntar a cualquier dominicano, si no miren después los comentarios que van a dejar, que las cifras de haitianos en tierras dominicanas no paran de crecer. Es algo así como que trates de vaciar el océano con un vaso. La frontera es muy débil, la corrupción facilita el tráfico de personas y los pocos que son deportados día tras día, al otro día vuelven a entrar. Como verás, el problema no tiene una solución sencilla, porque lo que... Poner un muro, amigo. Vos ponés un muro y se acaban las pelotudeces. No quiero que entre más, pon un muro. Se van todas las pelotudeces. Lo que está ocurriendo no es una simple crisis migratoria, es una invasión silenciosa. Un fenómeno que si no se frena a tiempo puede cambiar para siempre la identidad de República Dominicana. Lo más irónico de todo es que mientras los dominicanos son acusados de racismo por querer proteger su país, nadie dice nada sobre los países ricos que le han cerrado sus fronteras a los haitianos. ¿Por qué Estados Unidos no lo recibe? ¿Por qué Francia no recibe a los haitianos? Que fue la potencia que ha saqueado Haití durante años. Y ojo, estaba mejor cuando estaban los franceses al mando. Pero no, al problema lo tienen que resolver los dominicanos que se tienen que hacer cargo. Que ya bastante tienen los dominicanos con sus propios asuntos como para hacerse cargo de semejante situación. Y la pregunta que cada vez más dominicanos se están haciendo es: ¿cuál es el límite? ¿Hasta cuándo se puede sostener esta situación? Porque... ¿Hay alguna persona de República Dominicana acá? ¿Alguna persona de República Dominicana que quiera contarnos su odio hacia los haitianos y decir, dejen mi país? Yo, mi hermano diablo. Llega un punto en que la paciencia se agota y las respuestas dejan de ser diplomáticas. Cuando un pueblo se está sintiendo atropellado, va a reaccionar. Y esa reacción puede ser el próximo gran estallido de esta región. ¿Cómo sigue esto? Dominicanos soportando una invasión silenciosa todos los días. Miles de haitianos ilegales cruzan la ¿Cómo te llamas, güey? Calvin. Frontera sin ningún tipo de control. No es una exageración, no es un discurso alarmista, es un hecho. Y el dominicano común lo vive en carne propia cada día. Lo ve en su barrio, en su ciudad, en su trabajo, en sus hospitales y en las escuelas de sus hijos. El dominicano se levanta temprano, trabaja, paga impuestos y con ese dinero el Estado, que debería garantizarle salud y educación, financian a haitianos en las escuelas. Pregunta: con lo que me van a cobrar para sacar mis cosas de la aduana, si Dios quiere, ¿cuánto creen que vaya destinado a darle planes sociales a los zurdos hijos de puta que no quieren trabajar
o algún inmigrante que venga de Cuba o de Venezuela? ¿Cuánto creen que va a salir de ahí para darle a ellos? Y hospitales. Un doctor que hablaba sobre las vicisitudes que pasan los médicos tratantes de pacientes ginecológicas con el tema de las inmigrantes haitianas y cómo tienen los hospitales supremamente ocupados. A razón de que yo publico ese video, me escribe una de ustedes, amadas seguidoras, por Instagram y me pide que comparta su historia. Yo le solicité todas las evidencias del lugar, ella me lo facilitó. Ella y su hermana tienen como de esa sangre que son raras. Están las dos embarazadas, con 8 semanas de diferencia en tiempo de gestación. A ella le llega la hora del parto, pero tiene que hacer una cesárea porque tiene unos temas. Mientras ella está en cesárea, su hermana tiene otra complicación médica muy severa y tienen que ingresarla de emergencia. Cuando ella sale de la cesárea, la hermana está siendo ingresada en ese momento y pues el esposo de ella le dice, bueno, pues perfecto, como mi esposa no usó esta sangre porque tuvo una cesárea fácil y feliz, entonces que esta sangre se use para mi cuñada porque a la cuñada la tienen que intervenir. La maternidad le dio la sangre a un inmigrante haitiano ilegal, sin consentimiento de la familia, y se lo dieron así, uno que esa sangre después que entra aquí del hospital. Es irónico. Qué hijos de puta, amigo. Qué reverendos hijos de puta. Qué hijos de puta, amigo. Porque cuando un dominicano necesita atención médica, tiene que esperar horas porque no hay camas, porque el hospital está repleto de inmigrantes ilegales haitianos que reciben asistencia gratuita con los impuestos que pagan los propios dominicanos. Es el mundo de los payasos, es el mundo del revés. Y ojo, no se trata de ser anti-inmigrante. Todo país puede recibir inmigrantes siempre y cuando sea de forma controlada, con reglas claras. Pero esto no es inmigración, esto es una invasión, esto es una avalancha descontrolada, en donde algunos haitianos van a trabajar, pero muchos otros llegan a delinquir. Pandilleros, criminales y traficantes que cruzan cada día la frontera como si fuese un colador, trayendo consigo la violencia y el caos que ha destruido Haití. Los barrios dominicanos, que antes eran tranquilos, ahora están sitiados por la delincuencia, robos, asalto, violaciones, entre otras cosas. Sectores donde antes se podía caminar de noche ahora son tierra de nadie. Y lo peor de todo es que cuando los dominicanos se expresan en las redes sociales, saltan los organismos internacionales a acusarlos de racismo y xenofobia. ¿Y dónde están todos esos organismos internacionales donde los propios haitianos están destruyendo en Haití sus propios barrios? ¿Y dónde están todos esos organismos cuando una familia dominicana es víctima de un asesinato o de un robo a manos de inmigrantes ilegales haitianos? Claramente que ahí no están presentes. Lo mismo que todos los progresistas de la generación de cristal. A la comunidad internacional solamente le importa Haití cuando le conviene. Pero a los dominicanos sí que le están exigiendo que se hagan cargo de una situación que ni las organizaciones internacionales ni otros países se hicieron cargo antes de que ocurra. Yo ya les vengo diciendo, la paciencia de los dominicanos se está agotando. Si se enojan los dominicanos, ¡buah! La gente de República Dominicana ya no soporta esta situación. El dominicano común no tiene por qué cargar con el peso de un país que fracasó por la corrupción de su propia gente. Los dominicanos no quieren vivir con miedo en su propio país. No quieren que sus hijos crezcan en una República Dominicana que poco a poco empieza a parecerse cada día más a Haití. Y si nadie en el gobierno tiene el coraje de frenar esto, la gente lo va a hacer. Porque la historia lo demuestra. Cuando un pueblo se siente acorralado, tarde o temprano ese pueblo se va a levantar. Y cuando eso pase, nadie va a poder decir que no la vieron venir. Haití no es solo un país pobre, no es una víctima. Es un país que se autodestruyó. Y no lo destruyó una guerra, un meteorito, un desastre natural. Lo destruyó su propia gente. Porque como decimos siempre, al país lo hace su gente.
Y no te voy a mentir, lo peor de todo es que Está pesado con esa frase, pero está basado. acá no hay salida, no hay futuro, no hay ninguna posibilidad de que esto cambie. No hace falta que me creas a mí. Mira los datos. El 60% de los haitianos vive en pobreza extrema, es decir, más de la mitad. No tienen agua potable, no tienen electricidad estable, no tienen comida suficiente. En Puerto Príncipe, la capital, solo el 20% de las casas tiene acceso a agua corriente. El resto sobrevive como puede. Se bañan en ríos contaminados, toman agua sucia, lo cual trae más enfermedades, y cocinan con leña en plena calle. Pero el problema más grave no es la pobreza. Hay países pobres en el mundo que tienen esperanza, que tienen instituciones, que tienen un camino para salir adelante, pero no es el caso de Haití, porque es un país donde no hay gobierno, no hay autoridad, no ¿Qué? hay ley. Pensá por un momento, porque la mayor parte de la gente que ve este tipo de videos lo toma como un dato más, pero no lo es. ¿Vos sabés lo que significa que el 80% de la capital de Puerto Príncipe, de la ciudad más importante de tu país, esté controlada por las pandillas? No es una exageración. El gobierno haitiano no existe. La policía no puede entrar en la mayoría de los barrios porque ahí los que mandan son los narcos, los criminales. Ellos son los que determinan quién entra, quién Todo es culpa de Mutumbu, chaval. no, imponen su propia justicia y terminan liquidando a la persona que no les conviene. Si un ciudadano común pasa por este tipo de lugares, tienen que pagarle a las pandillas para no ser asaltado o liquidado. Si uno tiene un negocio, tiene que pagarle a ellos como protección para que ellos mismos no te hagan daño. ¿Sale IRL por Puerto Príncipe? No te lo incendien, no te lo tiren abajo o no te echen y se queden ellos con el negocio. Si un periodista llega a hablar mal de ellos, lo liquidan, no llega el otro día. Y si una mujer llega a caminar sola por la calle, lo mejor que le pueden hacer es que la secuestren. El canal del argentino es Pato Bonato. Puede ser secuestrada, violada, hasta incluso pueden terminar con su propia vida también. De hecho, como un dato extra, el 80% de las mujeres que están Lo bueno de este video es que no nos vendió el curso. Está tirando factores y no vendió el curso. en las cárceles de Haití están ahí por haber matado a la persona que las ha violado. Es decir, por haber matado a su agresor. Esa es la justicia de Haití. O te dejas violar o matar, o te defendés y vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel. No tiene ningún tipo de sentido esto. Pero no crean que todo esto es nuevo desde este último año. Haití no funcionó nunca. Ni siquiera cuando era colonia de Francia, que estaba un poco mejor, pero ya ahí no funcionaba. Fue el primer país en abolir la esclavitud, pero la reemplazó con barbarie, que le trajo problemas aún peores. En lugar de construir una nación, como muchos otros países que fueron ex colonias han hecho en el pasado, decidieron destruirse a ellos mismos. Desde 1804, cuando se han independizado, han tenido más de 30 golpes de estado y un montón de masacres internas. No saben vivir en paz, no saben organizarse. Y lo más preocupante es que esa misma mentalidad de caos y violencia es la que están exportando, no solo a República Dominicana, sino a toda América Latina. Porque cuando un país se maneja de esta manera, la podredumbre se extiende. Por eso los dominicanos tienen razón en estar preocupados, porque si Haití no puede salvarse, ¿qué impide que esa misma crisis termine invadiendo su país? ¿Cuánto tiempo falta para que las pandillas que hoy gobiernan Puerto Príncipe empiecen a gobernar todo Santo Domingo? Que de hecho ya está empezando a pasar. La comunidad internacional, olvídense, no hizo ni va a hacer. No hace nada. La ONU no hace nada. Les chupa un huevo. La ONU simplemente se hace la buena diciendo vamos a ayudar, no hagas esto, todo. Las ONG tampoco sirven para nada. Es poronga. Es poronga. En serio es poronga. Es una pija la ONU. La ONU no ayuda nunca. Y nunca lo va a hacer. No le sirve. Son inútiles como yuta. Cerrá tu puto culo, cabrón. Tu puto culo cerradito. En este stream de yuta no vas a hablar mal, hermano. En este stream de yuta no vas a hablar mal. La concha de tu madre. Pelotudo. Yuta es mierda. Tú eres mierda. Nada, porque Haití es un experimento fallido que nadie quiere reconocer. Prefieren mirar para otro lado y dejar que el problema se pudra solo o darle el problema a otros, como por ejemplo a los dominicanos, que de hecho ellos sí son los que van a pagar las consecuencias por todo esto que está pasando, los propios dominicanos. Que de hecho si los dominicanos no hacen algo ahora, si no protegen su país con uñas y dientes, de acá a unos años van a estar en la misma situación que Haití. Y ahí sí
va a ser demasiado tarde. Vamos a decir las cosas claras. En República Dominicana solo deben ser privilegiados los propios dominicanos. Así de simple. Obviamente que uno espera, como extranjero, si visito el lugar de República Dominicana, que uno se sienta cómodo, que la gente sea amable conmigo, etcétera, etcétera. Pero yo si voy a República Dominicana, me tengo que sentir visitante. Yo tengo que ir a República Dominicana y no me tengo que sentir como en casa. Siendo argentino, en el único lugar que me tengo que sentir como en casa es en Argentina. En el resto de los países del mundo en que uno puede elegir vivir o que uno puede visitar, me tengo que sentir visitante. Tiene sentido, ¿no? Bueno, anda a contarle esto a los dominicanos. Aunque no lo crean, desde hace tiempo, los dominicanos están jugando de visitante en su propio país. Lo digo claro, Haití no tiene solución, pero República Dominicana sí. Y si los dominicanos no defienden su país ahora, nadie más lo va a hacer por ellos. No pueden permitir que los mismos que destruyeron Haití vayan a su tierra y destruyan su país, su cultura, su identidad, su gente. Y esto no es xenofobia, ¿eh? Te imaginarás que yo estoy a kilómetros de distancia en Argentina. Poco me afecta a mí lo que pueda pasar en el día a día en estos lugares, más allá del aprecio que le tengo a República Dominicana. No me afecta a mí en el día a día. No gano nada yo con ser xenófobo y demás. Esto que estoy escribiendo es una realidad. Es sentido común, te diría. Es defender lo propio, es cuidar a los tuyos. De hecho, muchas personas que van a ver este video, que no son ni argentinos ni dominicanos, van a entender lo que estoy diciendo y van a estar de acuerdo. No se trata de odiar a nadie, sino no dejar que te pasen por... Está tan basado que quiero que promocione su curso. Hoy se lo permito. Hoy se lo permito. Encima. Porque mientras los políticos miran para otro lado, mientras los organismos internacionales hablan de derechos humanos y de soluciones mágicas que nunca llegan, la realidad es que cada día miles de haitianos siguen cruzando la frontera. Es cierto que varios llegan con ganas de trabajar, pero otros llegan con ganas de destruir. Y los dominicanos los están bancando con sus impuestos, con su educación, con su salud y lo peor de todo, con su seguridad, con sus vidas. Si no se habla de esto ahora, después va a ser muy tarde. Por eso quiero que este mensaje llegue a todos. Compartí este video con tu familia, con tus amigos, en el grupo del trabajo, con todos los dominicanos que conozcas. Compartilo en tus redes sociales. Y si querés entender de una mejor manera todo el conflicto que está viviendo República Dominicana con Haití, te voy a dejar acá la lista de reproducción que he hecho con un montón de videos explicando más al detalle esta situación que se está viviendo entre estos dos países vecinos. Te veo ahí, la seguimos. No fuimos,